El deseo del conocimiento acerca del papel revolucionario del magisterio durante la Revolución Mexicana se desearía saber cuándo y dónde se unieron los maestros, cuáles fueron los motivos y las razones que los incitó a unirse al movimiento. Sin embargo, no se encuentran con una respuesta precisa para afirmar acerca de estos datos. El cambio más notable fue que se interrumpió el proyecto de federalización que estaba propuesto y contaba con todo su apoyo de Porfirio Díaz. A esto se le suma que muchos de estados estaban en desacuerdo con este proyecto. El descendente desarrollo del mismo se impedía que el país se realizase la construcción de un sistema de educación primaria, que se buscaba unificar la educación mediante la centralización. En este proyecto estaban ingresadas las escuelas normales. El magisterio, durante esta época, trató de buscar una línea ideológica para seguir buscando y tener su propio gremio, en donde solamente ellos pudieran hacerse escuchar. De este modo, sacaron a los que no pertenecían a su sistema. Su principal bandera en que navegaban era el magisterio. Su visión era la integridad nacional y que no pertenecían a la élite social, de la cual figuraban principalmente los universitarios. En un principio, el apoyo al movimiento por parte de la planta docente no fue mucho bueno, excluyendo a los profesores del norte del país durante y después del movimiento armado, en comparación con los universitarios, con los cuales siempre a los normalistas tuvieron enfrentamientos, por llamarlos de algún modo. Los universitarios fueron críticos y trataron de modificar el pensamiento liberal de esa época, de manera que escribiéndole tratando de acabar con la imagen de Madero y los aliados de Huerta. Los maestros pudieron incorporarse con mayor facilidad al discurso revolucionario, sintiéndose parte del pueblo y de los sectores populares y la clase trabajadora. Esa magnitud y la participación del magisterio se debió a que era el grupo profesional más numeroso, más que los rectores y abogados de ese entonces. La mayoría de los maestros no intervinieron en la política y continuó desempeñando sus funciones sin importar el gobierno para quien trabajaran. No obstante, algunos maestros fueron víctimas de las políticas y padecieron desde el retraso temporal o indefinido de sus sueldos hasta el cese por haber colaborado con el enemigo. Otros, quizás los menos, participaron al lado de algunos de las facciones o grupos revolucionarios como ideológicos, escribanos y secretarios y consejeros de los jefes, organizadores y diferentes de campesinos y obreros. El deseo del conocimiento. La Constitución de 1917 está compuesta por 136 artículos, los cuales se encuentran divididos en 9 títulos, y estos a su vez se encuentran en capítulos. Asimismo, se le agregan 19 artículos transitorios. Está conformada por dos partes. La dogmática. En esta podemos encontrar las garantías individuales, mientras que en la orgánica le corresponde la división de los poderes. En el artículo 3 hace mención a que todo individuo tiene derecho a recibir educación. La educación primaria y la secundaria deben ser obligatorias y recalca sobre lo de la laicidad. En esto hace mención un poco sobre que ya quedan excluidas temas de religión en las escuelas. En el artículo 31 marca las obligaciones que tienen los mexicanos. Los padres tienen la obligación de mandar a sus hijos menores de 15 años a que vayan a la escuela, ya sea pública o privada, para que reciban una buena educación elemental o militar. Esto será durante el tiempo que marque la ley, dependiendo de su estado. Asimismo, se debe asistir en los días y horas que designe el ayuntamiento para conocer mejor de la disciplina militar y asimismo aprender a usar ciertas armas. Se debe de alistar y servir en la Guardia Nacional, esto para conocer los intereses de la patria o defender la independencia en caso de que sea necesario. Y por último punto, se debe de contribuir para los gastos públicos de la Federación y del Estado o municipio en el cual estén viviendo de la manera proporcional y equitativa. Esto es siempre y cuando lo dispongan las leyes. Mientras que en el artículo 123 nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.
Esto marca varios puntos de vital importancia, es decir, que la duración máxima de la jornada diurna debe ser de 8 horas, mientras que la nocturna de 7. Se queda prohibido pues que los menores de 15 años trabajen. Rescatan mucho como que el apoyo a las mujeres embarazadas, es decir, que no deben de tener algún esfuerzo físico que pueda poner en peligro a su bebé, mientras que en temas de salarios pues el gran periodo constructivo, el movimiento educacional de México surgido de la Revolución. La importancia por mejorar la economía en el país era cada vez necesario. 2/3 partes de las personas que habitaban en México estaban en pobreza extrema. Esto equivalía de 9 a 10 millones de habitantes. Para sobrevivir, trabajaban de sol a sol para tener de qué comer. Éramos esclavos de nuestro propio país. Fueron despojados de sus tierras y perdieron varios derechos a nadie. A nadie le importó esta situación, simplemente por ser indios e indígenas, los consideraba como unos miserables. Las exigencias se hicieron escuchar de todos los rincones del país, pues las personas empezaban a reclamar la libertad de sus derechos. Exigían la devolución de sus tierras, el lugar donde tenían su hogar, ya que no podían apropiar de las tierras que les pertenecían. En 1911, el Congreso votó por la educación para que estuviera al alcance de la República. Esta ley se conoció como la Ley Federal de Instrucción Rudimentaria. Fue como a esto le llamaron escuelas rudimentarias, pues solo se les educaría de lo más básico, pues para las personas peor era que en las áreas rurales no hubiera habido escuelas de ninguna clase. En el año 1912, la ley federal abre las primeras escuelas rurales que serían destinadas para el campo, y los puntos esenciales de la ley fueron la lectura, la escritura, hablar, operaciones de aritmética. La asistencia a las escuelas básicas no sería obligatoria y sería abierto para cualquier analfabeto que desease entrar. Se distribuiría alimentos y uniformes a los educandos que lo necesitaran. Todo esto se hacía en el idioma castellano. El gobierno pensaba que implementando esto cambiaría la economía del país, pero la situación seguía igual, a pesar de que las personas empezaron a pensar que esto era totalmente inútil, y en unos años se fue deteriorando. Ley de Educación Rudimentaria. En el año de 1911, Jorge Vera Estañol era ministro de Educación. Se le hizo el encargo a Torres Quintero de organizar en el país el sistema educativo bajo el título de Educación Rudimentaria. Para ello se expidió la ley el día 10 de mayo del año 1911, cuando el gobierno de Díaz expiraba. En el periodo presidencial de Francisco León se decretó el 1 de junio del año 1911 la Ley de Instrucción Rudimentaria, la cual era una petición de Jorge Vera Estañol. Esta respondía a las necesidades y las demandas del Partido Liberal Mexicano de proporcionar educación al pueblo. La iniciativa de extender la educación rudimentaria a los indígenas partió de Francisco Belmar y Esteban Maqueos Castellano, cuya sociedad indianista mexicana había nacido en el año 1910. La ley planteaba de manera resumida en 6 artículos impartir y difundir en los grupos analfabetas, en especial indígenas, hablar castellano, la lectura, escritura y las operaciones usuales de aritmética. Dependerá de la Dirección de Educación Primaria impartirse en 2 años, establecer escuelas de acuerdo a las necesidades. Esta ley no afectaba los preceptos de educación de cada estado de la República. Pani propone como alternativa de solución a dichas dificultades la modificación del decreto en los artículos de omitir la ayuda alimenticia de parte del gobierno, ampliar el plazo a 3 años, incluyendo los conocimientos. El gran periodo constructivo,